Cuando era más joven no tuve nadie que me cuidara o que se preocupara por mí, o al menos eso creía. Mi madre era alcohólica y violenta, así que estar en el perímetro de ella cuando bebía era una terrible idea. Por otro lado, mi padre había muerto años atrás, y con un ambiente tan hostil en casa, yo prefería vagar por las calles durante horas o incluso días, antes que volver a mi hogar. Yo era una chica de 17 años, y sin ningún tipo de supervisión. Empecé a tener malas compañías. Eventualmente comencé a discutir con ella y, luego de un tiempo, terminó echándome de la casa. No me molestó para nada. Pensé que tenía muchas personas que no me dejarían pasar ni una sola noche en la acera, pero me equivocaba. Sucede que aquellos que yo consideraba amigos por aquel entonces no eran más que delincuentes y drogadictos, que cuando me vieron en una situación de necesidad, me dieron la espalda, o quisieron aprovecharse de mí descaradamente. Aquí empieza la peor etapa de mi vida. Durante los próximos 3 meses tuve que acostumbrarme a dormir en la calle, y me convertí en lo que aquí en Estados Unidos llaman homeless. Conseguía trabajos rápidos limpiando hoteles y bares, o en depósitos. Con la paga podía comprarme comida y pagar una ducha, pero nunca encontraba nada estable. Y fue durante el segundo mes de esta situación que viví una de las experiencias paranormales más aterradoras de mi vida. Hasta entonces yo no creía en fantasmas ni nada de eso. Era atea y no pensé que nada de lo que se contaba sobre espíritus, ánimas y todo eso fuera real. Sin embargo, una noche de septiembre la realidad me golpeó de frente. Yo había conseguido un lugar relativamente agradable y seguro para dormir, a las afueras de un centro comercial. Pero esa noche una mujer que también dormía en la calle se me adelantó, y como podrán imaginar, me aterraba la idea de confrontarla. Por eso acepté que tomara mi lugar, y me fui caminando por la avenida, buscando un nuevo sitio para dormir. Caminando por un rato, terminé llegando a una calle con varios comercios cerrados y algunos autos aparcados. Tenía frío, así que saqué de mi bolso la chaqueta gruesa con la que me cubría por las noches. A todas estas llevaba encima cartones, mantas y una esterilla que me había encontrado en la basura. Ni bien me levanté, logré distinguir algo a unos 4 autos de distancia. Dentro de uno de los autos, en el asiento de copiloto, había algo sentado, pero no lo podía distinguir bien aunque la calle estuviera bien alumbrada. Mi pensamiento inmediato fue igual al de cualquiera. Solo es una persona. Pero no poder distinguir sus rasgos me ponía nerviosa, y me quedé quieta en mi lugar, fingiendo que no la veía, aunque la estaba vigilando por el rabillo del ojo. Era una silueta rara, muy difícil de explicar ya que no tenía como tal una forma, y si acaso podía distinguir algo, era que tenía los ojos grandes. Se los pude ver por el brillo de las luces de la calle, pero nada más. En los 2 meses que llevaba viviendo en la calle, generé como una especie de sexto sentido. Sabía cuando alguien me quería hacer daño, y aprendí a defenderme. Pero sobre todo, aprendí cuándo era hora de huir de un lugar mientras tuviera tiempo. Esa cosa sentada en el asiento del copiloto me transmitía exactamente una sensación de amenaza. Y aunque yo fingía no estarla viendo, sabía que esa cosa me veía. Y sentí la amenaza, pero el miedo me mantuvo anclada en el piso. En otra ocasión hubiese corrido con todas mis fuerzas, pero en esa ocasión me sentí congelada. Y ahora sí, puse mi mirada al frente y miré directamente a esa cosa. No sé cómo describirlo. Era como si el contorno de su figura se moviera. Lo único que se me ocurre es que estuviera envuelta en papel térmico o algo así. Pero mientras más enfocaba mi mirada, menos sentido le hallaba a esa cosa dentro del auto. Se movía del lado del copiloto al del piloto y a los asientos de atrás sin esfuerzo, como si atravesara los asientos. Pero eso sí, jamás me despegaba la mirada de encima, lo que me hacía estar incluso más ansiosa. En ese momento de miedo y de tantas dudas pensé en seguir caminando como si nada, y di unos cuantos pasos hacia adelante, esperando que esa cosa me ignorara y yo pudiera seguir mi camino. Pero fue imposible. Me sentía atrapada, ya que sin importar a dónde corriera sentía que esa cosa me perseguiría. Creo que estuve en esa situación unos 3 minutos. No fue mucho, al menos visto desde afuera, pero para mí fue una tortura que duró horas. Repentinamente la silueta de esa cosa se desvaneció dentro del auto. Esa silueta que se venía moviendo entre los asientos, de pronto dejó de estar. Yo me quedé de pie ahí, confundida porque, claro, estaba segura de haber visto algo. Creo que hace falta aclarar que, aunque vivía en la calle y todo eso, no consumía drogas ni alcohol. De hecho, odio las sustancias porque mi mamá era adicta a ellas. Por eso sé que estaba totalmente sobria cuando vi esa cosa en el auto. Lo lógico hubiese sido darme la vuelta e irme por donde había llegado.
Pero la curiosidad de saber qué había sido eso me venció. Mi escepticismo se encargó de convencerme de que durante todo ese tiempo había estado confundiendo una bolsa de papel o algo semejante con una persona, ya que encima no había visto ni escuchado que ninguna de las puertas se abriera, o que algo más se moviera dentro. Por eso me acerqué con cuidado al auto, que creo que estaba a unos 20 pies o un poco más, y con cautela me asomé a las ventanas. Estaba convencida de que no habría nadie escondido adentro, porque la silueta no había hecho un movimiento de agacharse o algo así, sino que solo se desvaneció. La calle en 2 meses me había convertido en alguien muy dura, y no quería dar la impresión de que me habían asustado. Me acerqué confiada, y por eso, por un exceso de confianza, me impactó tanto cuando, luego de revisar el asiento delantero y mirar el de atrás, se escucharan 5 fuertes golpes provenientes de la cajuela. Ahí sí comencé a correr como loca por toda la calle, y creo que no me detuve hasta que llegué a la siguiente manzana. Creo que esa fue la noche en la que más lamenté no tener a alguien con quien hablar, ya que en serio necesitaba desahogarme y contarle a alguien lo que acababa de ver y escuchar. Por desgracia no sé nada de autos, así que no tengo idea de cuál era el modelo ni la marca de ese. Solo sé que era un sedán, de color verde, y que no tenía los vidrios ahumados ni nada de eso. Se podía ver perfectamente su interior. Tampoco era un auto roto o que luciera abandonado. Era bastante común, igual que el resto de autos estacionados en esa cuadra. En fin, seguí caminando, intentando entender lo que acababa de vivir, y al fin encontré un lugar limpio para acostarme. Esa noche tuve pesadillas en las que ese auto pasaba justo frente a mí, y esa cosa sin forma se bajaba para arrastrarme al interior del auto. Como comprenderán, no es que yo durmiera profundamente por aquella época, pero esa noche caí como un ladrillo, aunque solo para tener horribles pesadillas que me hacían despertar alterada. Estuve varias noches así hasta que, eventualmente, fui superando aquel suceso. Por fortuna, debo decir que me equivocaba cuando dije que no tenía nadie que se preocupara por mí. Y es que al tercer mes de vivir en las calles, al fin, alguien apareció a mi rescate. Mi tía, hermana de mi padre, llamaba con cierta frecuencia a casa para preguntar por mí y todo eso. Pero mi mamá solía colgar la llamada en la mayoría de ocasiones, por lo que yo no tenía idea de qué tanto se preocupaba por mí. Luego de descubrir que me había echado, ella se encargó de buscarme hasta que me encontró. Gracias a ella es que estoy aquí para poder compartir este relato. Me cuidó, me ayudó a superar mis traumas. Tuvo la paciencia de soportar mis berrinches adolescentes y la rebeldía que me caracterizaban. Sin duda soy afortunada de tenerla en mi vida. Ella fue la primera persona a la que le conté todo lo que acabo de compartirles. Y como buena devota católica, me dijo que lo que había visto seguramente era un espíritu, aunque no supo decirme cómo o por qué vi algo así. Actualmente sigo viviendo con ella, estoy trabajando, y en general puedo asegurarles que estoy bien. Sin embargo, cuando recuerdo aquella noche e intento encontrarle alguna explicación, fracaso. Creo que simplemente tuve un encuentro con lo sobrenatural, con lo inexplicable. Vivir en las calles fue difícil, y era blanco de muchas personas malintencionadas. Pero no exagero cuando digo que ese suceso me hizo tener más miedo que ninguna otra cosa hasta entonces. Hola, soy Clara. Tengo 29 años y vivo en California. Trabajo desde casa, lo cual me encanta porque siempre he sido alguien más bien introvertida. La casa en la que vivo es sencilla pero cómoda, y aunque mi vecindario no es el más animado, tiene algo de tranquilidad que me ayuda a concentrarme en mi trabajo. Mis días son bastante rutinarios. Me despierto, preparo café, me siento frente a mi computadora y paso horas en mi oficina, que está en una esquina de la casa. Desde esa oficina tengo una vista directa hacia la casa de mis vecinos. No es que me guste espiar ni mucho menos, pero la ventana de mi oficina da justo frente al cuarto de la hija de mi vecina. Es una chica de 17 años que siempre parece estar en su propio mundo, pegada al teléfono como cualquier adolescente hoy en día. No somos cercanas ni nada, apenas si la saludo cuando la veo en la calle. Nunca pasó nada extraño con ellos, hasta que un día, hace no mucho, algo empezó a cambiar. Fue algo tan sutil al principio que no me di cuenta de lo raro que era, hasta que ya estaba muy metida en el asunto. Todo comenzó una tarde mientras trabajaba en mi computadora. Abrí las persianas de mi oficina como siempre, para que entrara la luz natural. Entonces la vi. La hija de mi vecina estaba asomada en su ventana.
mirándome fijamente. Me saludó con la mano, y yo un poco sorprendida le devolví el saludo. No era algo que ella soliera hacer, porque, como dije, nunca fue muy sociable. Pensé que era algo casual y seguí con mi trabajo, pero noté que no se iba. Se quedó ahí, mirándome. Al principio traté de ignorarla, pero después de un rato empezó a ponerme incómoda, así que cerré las persianas para no tener que verla más, y me dije que seguramente era una tontería, algo sin importancia. Sin embargo, al día siguiente pasó lo mismo. Apenas abrí las persianas, ahí estaba ella, mirándome desde su ventana. Me saludó de nuevo, y aunque sentí algo extraño, le devolví el saludo por cortesía. Esta vez su mirada era más fija, como si estuviera esperando algo de mí. Esto continuó por varios días. Era como si supiera exactamente cuándo estaba en mi oficina. Cada vez que levantaba las persianas, ahí estaba ella, inmóvil, mirándome. Dejé de sentirme tranquila en mi propio espacio, así que decidí mudarme a trabajar en la sala, donde podía abrir las cortinas sin preocuparme por esas miradas constantes. Unos días después salí a hacer el súper y coincidí con mi vecina. La saludé como siempre, y aprovechando que estábamos ahí, le mencioné lo de su hija. Le dije en tono ligero que había notado que últimamente se asomaba mucho por su ventana y me saludaba. La reacción de mi vecina fue completamente inesperada. Me miró confundida y me dijo que su hija no estaba en casa, que se había ido de vacaciones hacía 5 días con su tía a Las Vegas. Me quedé paralizada por un momento, procesando lo que acababa de decir. Le pregunté si acaso alguien más estaba usando el cuarto de su hija, pero ella, visiblemente inquieta, negó con la cabeza. Me confesó que había escuchado ruidos extraños provenientes del cuarto, pero cada vez que iba a revisar no encontraba nada fuera de lugar. No sabía qué responderle. Me atreví a describir lo que había estado viendo. A una chica idéntica a su hija, asomándose por la ventana todos los días, saludándome. Mi vecina, al escuchar eso, se puso aún más pálida. Nos quedamos en silencio un momento antes de despedirnos, cada una regresando a su casa con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Esa noche no pude dormir bien. No podía dejar de pensar en esa figura en la ventana, en lo parecida que era a la hija de mi vecina, pero también en lo diferente. Su forma de mirarme, tan fija, tan vacía, no era algo que asociara con una adolescente normal. Pasaron los días, y aunque evitaba mi oficina a toda costa, no podía evitar mirar hacia la casa de mi vecina cada vez que pasaba por ahí. La ventana seguía igual, y aunque nunca vi a esa niña de nuevo, la sensación de ser observada no se iba. Cuando las vacaciones de la hija terminaron y ella volvió a casa, me sentí un poco más tranquila, pero algo seguía sin cuadrar. Por pura curiosidad, un día le pregunté directamente si había estado en casa durante el tiempo que estuvo de vacaciones. Su respuesta fue rotunda. No. Me dijo que ni siquiera se había comunicado mucho con su mamá porque estaba disfrutando con sus primos. Desde entonces la ventana de su cuarto permanece cerrada y ella nunca vuelve a asomarse. Pero yo sigo sintiendo esa incomodidad. Trato de olvidar, pero no dejo de ver esa mirada desde el otro lado, de algo que quizás era el doppelganger de esa chica. Trabajar en una morgue nunca estuvo en mis planes. No es el tipo de trabajo que uno sueña cuando es niño, pero la vida me llevó por este camino de una forma que ni yo mismo entendí. Mi nombre es Alejandro, y hace unos años trabajé como ayudante en una pequeña morgue en la Ciudad de México. No era forense ni médico, solo un asistente que hacía lo que le pedían: mover cuerpos, preparar informes, limpiar y, en ocasiones, asistir en embalsamamientos. Nunca me imaginé que una de esas noches me dejaría con una duda que nunca podré resolver. Esa noche estaba solo. Mi jefe había salido temprano, y la morgue estaba en completo silencio, algo que con el tiempo aprendí a ignorar. No es el tipo de silencio común, sino uno denso, que te hace sentir que no estás realmente solo.
Había recibido el cuerpo de un hombre de 42 años hacía unas horas. Según el informe, su muerte había sido por un infarto fulminante, sin intentos de reanimación, sin signos de lucha, como si su cuerpo simplemente hubiera dejado de funcionar. Nada fuera de lo normal. Tenía que prepararlo para el embalsamamiento antes de almacenarlo en la cámara de refrigeración. Era un procedimiento rutinario, hasta que dejó de serlo. Cuando destapé el cuerpo para empezar con el procedimiento, sentí un escalofrío. No era el frío del lugar, sino algo más profundo. El rostro del fallecido tenía una expresión serena, demasiado serena. Era como si en lugar de estar muerto, simplemente estuviera esperando. Esto no era algo que se viera en todos los cuerpos. La rigidez cadavérica suele distorsionar los músculos faciales, pero este hombre tenía una paz inquietante en sus facciones, casi como si aún estuviera consciente de lo que pasaba a su alrededor. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación y comencé a trabajar. Coloqué los instrumentos en la mesa, preparé los químicos y ajusté la manguera para drenar los fluidos. Pero conforme avanzaba, algo no se sentía bien. En un momento dejé de ver directamente el cuerpo para escribir en el informe. Cuando volví la vista me pareció que su cabeza estaba en una posición ligeramente diferente. No estaba seguro. Tal vez la había movido sin darme cuenta. Me obligué a no pensarlo demasiado y continué con mi trabajo. Pero cuando me giré para tomar los guantes, tuve la certeza de que el cuerpo había cambiado de posición otra vez. El escalofrío regresó con más fuerza. Sabía que el cerebro puede jugarte trucos en lugares así. Después de todo, trabajar entre los muertos no es algo que la mente humana asimile con facilidad. Pero esta vez no era solo una sensación. Lo estaba viendo con mis propios ojos. Intenté seguir con el procedimiento sin darle más vueltas, pero el ambiente en la morgue se volvió más pesado, casi como si hubiera alguien más en la habitación. Miraba de reojo la mesa de acero, esperando ver el más mínimo movimiento. Y entonces, la luz parpadeó. Fue un parpadeo rápido, solo un instante, pero en ese breve momento en el que la oscuridad invadió la sala, juro que vi algo moverse en la camilla. Mi piel se erizó. No quise seguir trabajando sin entender qué estaba pasando, así que decidí revisar las cámaras de seguridad. Fui hasta la computadora y busqué las grabaciones de las últimas horas. Lo que vi me dejó sin aire. Cada vez que yo salía de la sala o apartaba la vista, el cuerpo se movía de manera imperceptible, pero lo suficiente como para que fuera evidente. Alguien sin experiencia podría haberlo atribuido a reflejos post-mortem, pero yo sabía que no era eso. En ciertos momentos de la grabación, cuando yo no estaba en la sala, una sombra borrosa se inclinaba sobre el cadáver. No era una falla de la cámara. No era un reflejo. Era una figura que no debía estar allí. Volví a la sala con una sensación de opresión en el pecho. Me quedé parado en la puerta, observando el cuerpo, esperando que pasara algo. El aire se sentía más denso. Y entonces, ocurrió lo impensable. El cadáver exhaló un suspiro. No un simple escape de gases, no un sonido involuntario de la descomposición. Fue un suspiro real, pausado y profundo, como si el hombre en la camilla acabara de despertar. Mis piernas se paralizaron. Todo mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, pero no podía moverme. Vi cómo sus labios parecieron moverse ligeramente, como si intentara decir algo. No había sonido, solo el frío insoportable de la sala, y esa sensación de estar viendo algo que no debía ver, algo que no debía estar ocurriendo. Me alejé de la camilla con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No quise quedarme ahí ni un segundo más. Tomé los informes y decidí dejar el cuerpo en la cámara de refrigeración. Quería alejarme de él, lo más rápido posible. Cerré la puerta con manos temblorosas y traté de no pensar en lo que había visto.
Cuando mi turno terminó no dije nada. No tenía sentido intentar explicarlo. A la mañana siguiente el forense que tomó el turno revisó el informe, pero mientras hablábamos mencionó algo que me dejó helado. Me dijo que el informe inicial del fallecido tenía inconsistencias. El hombre no había muerto de un infarto como se había registrado. Lo habían declarado muerto sin una autopsia adecuada. El motivo real de su muerte se desconocía. Me quedé sin palabras. Por un instante mi mente se nubló con una posibilidad aterradora. ¿Y si no estaba realmente muerto cuando lo recibimos? Pero no. No había forma de que alguien respirara después de haber estado horas en refrigeración. La única explicación lógica era que algo más estaba ocurriendo. Algo que no debía entender. Nunca volví a ver las grabaciones. Nunca más volví a revisar ese cuerpo. Solo sé que cuando volví a la morgue días después, el cadáver ya no estaba. Lo habían enviado a su familia sin más pruebas, sin más explicaciones. Pero hay algo que nunca me he quitado de la cabeza. Cuando el cadáver suspiró aquella noche, su expresión ya no era serena. Era de angustia. Como si hubiera entendido en ese momento que estaba atrapado en un cuerpo sin vida. Saludos a todos. Mi nombre es Daniel y soy conductor de camiones de larga distancia. Mi trabajo me lleva a recorrer las carreteras día y noche, sin importar las condiciones del clima. Una noche en particular, mientras manejaba por una carretera desierta, me encontré con una experiencia que todavía me deja perplejo y que sigue sembrando dudas en mi mente. Estaba conduciendo en una carretera completamente vacía, sin señales de otros vehículos o personas, cuando vi a una mujer vestida de blanco al borde del camino. Parecía desorientada y pensé que podría necesitar ayuda, así que decidí detenerme. En mi experiencia como conductor, he visto muchas cosas, pero nada me había preparado para lo que iba a suceder. La carretera estaba oscura y solitaria, sin luces ni tráfico, solo la iluminación de los faros de mi camión. La mujer se acercó y subió al asiento del copiloto sin decir una palabra. Yo quise suponer que estaba asustada por subirse al camión de un extraño en medio de la nada. Por eso ignoré su comportamiento y traté de comprender por lo que estaba sintiendo. Pero su mirada estaba perdida, y su piel era tan pálida que reflejaba la luz de los faros, dándole un aspecto inquietante. Continué manejando, atento a cualquier señal de un accidente o alguna situación del por qué ella estaba en ese lugar desolado. Durante el trayecto, la mujer se veía muy nerviosa, constantemente mirando hacia atrás como si estuviera siendo seguida. Intenté hablarle de temas sencillos para tranquilizarla, pero apenas me respondía. Sus ojos no se apartaban de la carretera que dejábamos atrás, lo que me generaba una sensación de alerta de que algo podría ponernos en peligro. El ambiente dentro de la cabina de por sí ya era algo tenso. Ahora con ese comportamiento todo se volvió más inquietante. La mujer señaló hacia adelante, mencionando que el accidente había ocurrido más adelante, cerca de una curva. Sus ojos mostraban un miedo profundo y auténtico. Seguí conduciendo, siguiendo sus indicaciones, pero cada vez que nos acercábamos a un punto mencionado por ella, yo me sentía más intranquilo. Esa carretera que conocía bien se sentía extraña esa noche. El ambiente era muy pesado, como una energía muy negativa en ese lugar. A medida que avanzábamos, la temperatura descendía de manera notable. Curiosamente, la mujer parecía más tranquila, casi serena, como si el frío la reconfortara. Finalmente llegamos a una casa antigua en muy mal estado, con ventanas rotas y con solo una luz tenue alumbrando la entrada. Volteé para decirle que habíamos llegado, pero ella ya no estaba. Me quedé mudo al darme cuenta que no estaba. Asustado me bajé del camión y me acerqué a la puerta de la casa.
Toqué varias veces hasta que una anciana abrió la puerta. La anciana me miró consternada, pero con una expresión muy apagada. Le expliqué que había traído a una mujer que decía ser su hija y le describí cómo era, pero que me acababa de dar cuenta que ya no estaba en el camión y no entendía lo que estaba pasando si en ningún momento me detuve. La anciana permaneció en silencio por un momento y su expresión cambió a una de dolor profundo. Me dijo en un susurro que su hija había muerto en un accidente en esa carretera hace muchos años. Según ella, su hija siempre intentaba llegar a casa, pero nunca lo lograba. Me quedé sin palabras. En verdad recorrí la carretera con un fantasma. La anciana me invitó a entrar, pero con pena rechacé la invitación. Sentía la necesidad de alejarme de ahí lo antes posible. Regresé a mi camión y, con manos temblorosas, encendí el motor. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. La sensación de que algo no estaba bien no me dejó durante todo el camino de regreso. Esa noche la carretera, que siempre había sido un lugar de trabajo y rutina, se convirtió en un lugar misterioso y atemorizante para mí. Después de ese encuentro, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde encontré a la mujer. A veces creo ver una figura a lo lejos, pero nunca me detengo. La experiencia me dejó una marca imborrable, una historia que no comparto con otros conductores ni con nadie más. Es un recuerdo que prefiero guardar para mí, aunque la imagen de la mujer nunca desaparezca de mi mente. Esa noche continué mi ruta, pero mi inquietud nunca se fue. El camión, que usualmente era un refugio seguro y familiar, se sentía frío y extraño. No podía dejar de pensar en la anciana y su hija, en el destino trágico que las separó para siempre, pero a la vez, de alguna manera unidas por la tragedia. Trataba de encontrar una explicación lógica, pero simplemente no la había, más que había sido un evento paranormal. La carretera nunca volvió a ser la misma para mí después de esa noche. Lo que antes era una ruta más en mi rutina de trabajo, se convirtió en un recordatorio de lo misterioso que puede ser el mundo, y que hay muchas cosas que no podemos explicar ni comprender. Esa presencia siempre me acompaña en el camino. Es algo que no puedo olvidar estando en carretera. Y así sigo mi camino, llevando conmigo el recuerdo de una noche que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Buenas noches. Hola, soy Adrián. Nací y crecí en Acapulco, y puedo decir que los mejores recuerdos de mi infancia son de los días que pasaba jugando con mi hermano menor, Emilio, cerca del muelle. Ese lugar siempre fue nuestro escape, un rincón donde la brisa del mar y el sonido de las olas nos hacían sentir libres. Pero hay algo que pasó allí cuando éramos niños, algo que por mucho tiempo traté de enterrar en mi memoria, pero que todavía me persigue. Esto que les voy a contar no se lo he dicho a mucha gente porque ni yo mismo estoy seguro de cómo explicarlo. Solo sé que fue real, y cada vez que pienso en ello, siento el mismo frío que sentí aquella noche. Emilio y yo éramos inseparables. Él tenía unos 7 años y yo apenas le llevaba 3. Como hermanos hacíamos todo juntos, y después de la escuela lo primero que hacíamos era correr hacia el muelle. Nunca nos cansábamos de jugar entre los barcos y las redes de los pescadores. Pero de repente, Emilio empezó a actuar raro. Noté que algunas noches, cuando todos en casa estábamos dormidos, él se levantaba de la cama y se iba. Al principio pensé que solo iba al baño, pero luego me di cuenta de que salía de la casa. Una noche lo seguí, y lo vi parado en la puerta principal, descalzo y mirando hacia afuera como si esperara algo. Le pregunté qué hacía y me dijo, muy tranquilo: voy al muelle, mis amigos me están esperando. Eso me desconcertó. Amigos. Emilio no tenía amigos que vivieran cerca,
y mucho menos alguien que lo buscara a esas horas. Lo convencí de que regresara a la cama, pero él insistió en que no tardaría y que no pasaba nada. Esto empezó a pasar cada vez más seguido. Emilio salía en la madrugada, siempre diciendo lo mismo, que iba a ver a sus amigos. No importaba cuánto lo regañara o le insistiera, él seguía escapándose. Una noche decidí que ya no podía ignorarlo más y lo seguí. Esa madrugada estaba fría, con una luna enorme que iluminaba el camino. Emilio iba descalzo, como siempre, y yo me mantuve a cierta distancia para que no me viera. Lo seguí hasta el muelle, y cuando llegamos, lo vi sentarse justo en la orilla, balanceando los pies sobre el agua. Estaba riéndose y hablando con alguien, pero desde donde estaba yo no podía ver bien con quién. Me acerqué un poco más, cuidando de no hacer ruido, y fue entonces cuando los vi. Al principio no entendía qué era lo que estaba viendo. Había dos figuras en el agua, justo frente a Emilio. Tenían caras humanas, pero estaban deformadas, como si fueran máscaras de algo que alguna vez fue humano. Sus ojos eran grandes y vacíos, y sus bocas se torcían en unas sonrisas imposibles. Lo peor era que parecían estar disfrutando de la conversación con Emilio, como si fueran viejos amigos. Quise gritarle que se alejara, pero no pude. Mis piernas estaban congeladas, y todo mi cuerpo me decía que no me acercara más. Entonces una de esas cosas me vio. Sus ojos, si es que se podían llamar así, se clavaron en mí, y su sonrisa desapareció. Fue como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. La otra figura giró la cabeza hacia mí, y en un segundo, ambas se sumergieron en el agua, salpicando todo el muelle con unas colas enormes que parecían de sirena. Emilio se giró hacia mí, asustado. «No les digas a nuestros papás», me dijo casi llorando. «Si se enteran no me van a dejar volver». Lo agarré del brazo y lo llevé de regreso a casa, sin decir ni una palabra. Estaba en shock. ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué Emilio estaba tan tranquilo con ellas? En cuanto llegamos, lo senté y le exigí que me contara todo. Me dijo que desde hacía semanas, por las noches escuchaba un canto que lo llamaba desde el muelle. Al principio le dio miedo, pero con el tiempo empezó a sentir curiosidad. Fue una noche y las vio por primera vez. Me dijo que eran aterradoras, pero que no le hicieron daño. Al contrario, le hablaron con calma, lo hicieron reír y se ganaron su confianza. Desde entonces iban a visitarlo casi todas las noches. «Quieren que nade con ellas», me dijo en voz baja. «Dicen que será divertido, que no me va a pasar nada. Pero yo no sé nadar, Adri. Tengo miedo de que me hundan». Esa frase me dejó helado. Sentí un miedo que nunca antes había sentido. No le permití salir más, ni siquiera en las tardes. Cada vez que me decía que sus amigos lo llamaban, me aseguraba de que no saliera de la casa. Por suerte, con el tiempo dejó de escuchar ese canto, pero no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si alguna vez hubiera saltado al agua con esas cosas. Lo peor vino después. Años más tarde, mientras hablaba con un pescador que había trabajado en esa zona toda su vida, le conté la historia como si fuera una anécdota curiosa. Me miró serio, dejó lo que estaba haciendo y me dijo algo que me dejó sin palabras. «En esa parte del muelle siempre han desaparecido niños», me dijo. «Siempre. Y nunca encontramos ni un solo cuerpo». Desde entonces, cada vez que pienso en lo que pasó, siento que quizás Emilio tuvo suerte. Tal vez esas cosas lo querían llevar a un lugar del que nadie regresa. Y aunque ya han pasado años y todo parece lejano, a veces me despierto en la madrugada y juro que en la distancia escucho un canto que viene del agua. Noches, audiencia. Quiero contarles mi experiencia de manera anónima, pues aún cargo con la culpa de aquel lamentable hecho. Aunque yo no haya tenido nada que ver, prefiero quedarme en el anonimato.
Esto tiene 3 años desde que ocurrió, pero ha sido el suceso que más me ha traumado. Hasta el día de hoy que estoy compartiéndoles esto. Esto ocurrió en Quintana Roo. Y todo comenzó una noche que yo me encontraba conduciendo. Eran ya pasadas de las 10 de la noche y tenía mucha hambre. Sabía que en mi casa no había nada, pues vivía solo y no había comprado mandado. Así que pensé a dónde ir para pasar por algo de cenar. La única opción que aún estaba abierta a esas horas y que me quedaba de paso hacia mi casa era un McDonald's, pues el lugar cerraba hasta las 11 p.m. todos los días. Conduje hasta allá, pero no quería bajarme, así que decidí ordenar por el autoservicio. No había nada de carros, y para ser más preciso, tampoco había carros estacionados. El lugar se encontraba vacío, lo cual me alegró, pues así me darían mi comida rápido. Ya solamente quería llegar a la casa. Ordené por la bocina la comida, pero nadie me respondía. Pensé que tal vez no había nadie que estuviera atendiendo por el autoservicio, pero aún así decidí esperar un poco más para ver si alguien me tomaba la orden. Si no, tendría que estacionarme y bajarme. Al cabo de unos minutos escuché la voz de un joven, quien me pidió disculpas por la demora y me preguntó que qué iba a ordenar. La verdad, yo escuché su voz algo rara, como temblorosa. No sé bien cómo describirla. Aún así, yo hice mi pedido. Después de eso, el joven me dijo que pasara a la primera ventanilla a pagar y que ahí mismo me daría mi orden. Avancé hasta allá y cuando llegué vi a aquel muchacho tras la ventanilla. Era un chico. Yo calculé en ese momento que tendría menos de 20 años, pues de verdad se veía muy joven. Él estaba parado frente a mí, pero su mirada estaba perdida. No me dijo buenas noches siquiera. Tampoco me volteaba a ver la cara, y se le veía algo tenso y nervioso. Yo solamente esperaba en el coche mi orden. Se estaban tardando mucho, y eso que no se veía nada de gente. De hecho, no alcanzaba a ver a más empleados. Únicamente lo veía él. Todo estaba muy raro, pues no había ruido adentro, lo cual es muy extraño para un restaurante de comida rápida. Empecé a desesperarme y le pregunté al joven que si se iban a demorar mucho, pues tenía algo de prisa. Pero él giró un poco su cabeza hacia mí y me dijo que ya saldría, y me volvió a pedir una disculpa, pero como queriendo decir algo con sus ojos, algo que yo no supe entender o descifrar. Yo no pude evitar preguntarle que si se encontraba bien, y él, sin verme, sin girar su cabeza hacia mí, me respondió que sí a secas. No supe qué más decir, así que solo seguí ahí estacionado esperando mi orden. En ningún momento llegó otro coche atrás de mí. No había nadie más que yo. De pronto vi que una joven le entregó mi pedido. Después de eso, la chica se fue para atrás de nuevo, casi de inmediato. El chico me entregó el pedido y yo le pagué en efectivo. Le di las gracias y me retiré del lugar. Todo el camino me fui pensando en lo extraña que había sido la situación. Me dije a mí mismo que sería la última vez que pasaría ese McDonald's. Pero en fin, llegué a mi casa, cené y me fui a dormir con normalidad. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, estaba escuchando la televisión, específicamente el canal de noticias. Y de pronto escuché algo que llamó por completo mi atención. Estaban diciendo que la noche anterior habían asaltado un McDonald's, que habían tenido privados de su libertad a los empleados del lugar por varias horas, hasta que llegó el gerente a abrirles la caja fuerte, pero que lamentablemente le habían quitado la vida a uno de estos empleados. Sí, al joven que me atendió por la ventanilla. Quedé en shock, estático y sin aliento. Quería desmayarme en ese momento, se los juro. No podía creerlo. Se me vinieron miles de cosas a la cabeza en ese momento, como que el joven trató de pedirme ayuda con su mirada, pero yo no supe entenderla.
y no hice nada para ayudarlo. Sentí mucha culpa y enojo en ese momento. No sabía ni qué pensar de mí. Muy seguramente mientras él me atendía, había uno de estos tipos maleantes por debajo apuntándolo. Por eso el joven no podía hacer absolutamente nada para pedir ayuda. No sé cuál fue el motivo por el cual terminaron con su vida, pues ninguno quiso decirlo. Pero es algo que estará en mi conciencia para siempre. Esa historia es de verdadero terror. No paranormal, pero personalmente vivir algo así es mucho más aterrador que cualquier cosa de ese tipo. Es algo que no le deseo a nadie.